Primero que nada no es un remake, es una mi versión de otra historia. El poder de la ambición sigue en espera. De momento disfruten de este otro Naruto Gremory. Capítulo 1. Diario de Naruto. Entrada 1, un comienzo difícil. Intentar resumir mi vida sería ser deshonesto. La verdad es que no hay manera de condensarla. Así que, supongo que tendré que empezar por el principio, a la antigua. Soy Naruto Gremory, un miembro de la familia Gremory, un clan de demonios de clase alta. Esta distinción es importante, ya que mi familia ostenta el título de duques dentro del Ars Goetia, lo que nos sitúa entre los 10 clanes más poderosos e influyentes no solo del inframundo, sino del mundo en general. A pesar de mi posición, mi vida no fue fácil. Nací mellizo y fui el hermano mayor, pero fue mi hermana menor, Rias, quien acaparó la atención. Sinceramente, no podía culpar a nadie. Ella era una niña increíblemente hermosa y heredó los rasgos más distintivos de los Gremory: el cabello rojo carmesí y los brillantes ojos azul aguamarina. Mi familia es famosa no solo por la belleza inigualable que poseemos, modestia y ego aparte, por supuesto, sino también por una variedad considerable de habilidades. Entre ellas, destaca una capacidad innata para potenciar nuestro rendimiento físico y mágico a costa de dañar nuestras propias células. Además, está mi hermano mayor, el actual rey demonio Lucifer, y uno de los demonios más poderosos de la historia. Personalmente, no daba crédito a la afirmación popular de que él era 10 veces más fuerte que el rey demonio Lucifer original. Tal declaración tenía demasiados puntos débiles. Por ejemplo, nació en la misma época en que el gran rey demonio aún estaba vivo, y el propio Circex admitía no tener la fuerza de Dios, mientras que el Lucifer original rivalizaba con su poder en igualdad de condiciones. No obstante, comprendía el origen de tal aseveración. La propaganda era, después de todo, una herramienta útil para el control de las masas. Especialmente si se considera que Circex nunca se distinguió por su inteligencia. De hecho, la mayoría de los reyes demonio de esta generación eran una panda de idiotas pusilánimes. Circex era un vago que siempre buscaba cómo evadir sus obligaciones. Ajuka ni siquiera trabajaba, solo se enfocaba en sus experimentos. De la incestuosa, cuanto menos hable, mejor será para mi salud mental, y creo que nunca he visto a Falbium despierto por más de 5 minutos seguidos. Por supuesto, aunque los consideraba idiotas funcionales, algunos más que otros. No niego su poder según los estándares actuales. Después de todo, el Leviatán original era famoso por ser capaz de destruir el mundo, mientras que, por lo que sé, Serafall apenas puede congelar un país, aunque eso no dice mucho, ya que Mónaco también era un país, y conozco islas más grandes. La verdad es que no los odio en absoluto. De hecho, si ignoramos lo incestuoso de Serafall, es muy agradable estar con ella, y si Circex dejara de ser un idiota sobreprotector, y tal vez un poco friki, sería bastante genial. En serio, me caen bien, pero hay cosas que no se pueden negar. Es un hecho. Lo sé porque intenté negar la realidad cuando era niño y acabé 2 semanas en el hospital por quemarme las retinas al intentar tapar el sol con un dedo. Por supuesto, a Rias le pareció gracioso. Pero Rias se ríe de los chistes de flatulencias, así que su sentido del humor nunca ha sido particularmente sofisticado. ¿Qué esperaban? ¿Alguna historia trágica y cliché sobre cómo mis padres descubrieron mi poder mágico inferior al de mi hermana, o que no heredé el poder de la destrucción y soy una especie de marginado? Por favor, esto no es esa clase de historia. Si mis padres destacan por algo, además de ser increíblemente atractivos, es por ser, posiblemente, los mejores padres del inframundo. En términos de poder, Rias y yo estamos bastante igualados. Es cierto que ella tiene un don natural para el poder de la destrucción, pero yo no me quedo atrás. De hecho, soy más eficiente. Prefiero saber destruir a simplemente destruir, y hay una diferencia considerable entre ambas cosas, créanme. A pesar de la cantidad de poder que ella imbuye en sus rayos, Rias nunca ha podido ganarme usando el poder de la destrucción. Aunque somos competitivos, nos llevamos muy bien. Claro, sus cosas frikis me exasperan, pero ¿qué hermanos no tienen sus roces? Ahora se preguntarán, ¿por qué titulé esta primera entrada como un comienzo difícil? La respuesta se reduce a 2 razones principales. La primera es Circex, y la segunda es la política. La situación se puede resumir en un solo punto. Circex tiene que lidiar con enemigos políticos muy prominentes. Además, hay otras facciones problemáticas, como un grupo de ángeles caídos liderados por Cocabiel, cuyo único objetivo es desatar una nueva gran guerra por el puro placer de la matanza sin sentido.
También está la facción del antiguo Satán. Aunque no estoy seguro de sus metas exactas, sé que Rizebin no busca crear un nuevo orden infernal ni poder. De hecho, nadie sabe con certeza qué diablos quiere, lo cual, pensándolo bien, lo hace bastante aterrador. El punto es que Rias y yo, como sus hermanos menores, enfrentamos dos grandes problemas. El número uno es la presión de las expectativas inmensas, y el número dos es una sobreprotección tan brutal que nos impide desarrollar nuestro verdadero potencial. De acuerdo, Rias es inherentemente perezosa, pero eso es algo que puedo solucionar fácilmente poniéndole ese lindo trasero en marcha. Sí, dije lindo trasero. Soy un demonio, el incesto y el pecado vienen de fábrica. No soy un hipócrita respecto a Serafall. La tildé de incestuosa porque su obsesión por Sona es exagerada. Ha llegado a declarar que matará a cualquier pretendiente porque su hermanita es solo suya. Pero, de nuevo, estoy divagando. Volviendo al punto central, debido a esta situación, nos ha sido imposible extender nuestras alas, literalmente en este caso, y ampliar nuestros horizontes para mejorar como demonios. Es cierto que podemos aprender de los mejores tutores, y Sircex incluso permite que su nobleza nos entrene si así lo deseamos. Esto se aplica más a mí, ya que Rias, una vez más, demuestra una notoria pereza. Si no fuera porque le advertí que el consumo excesivo de comida chatarra la engordaría, ni siquiera se mantendría en forma. No obstante, entrenar constantemente con los mismos maestros inevitablemente nos llevará al estancamiento. Pero Sircex y mi padre han sido categóricos. No nos permitirán aventurarnos en el mundo por nuestra cuenta a menos que demostremos ser lo suficientemente fuertes como para, al menos, resistir el tiempo necesario hasta que llegue la ayuda. Objetivamente, entiendo el razonamiento, pero, aplicando esa misma objetividad, ¿cómo se supone que mida esa suficiencia? No es comparable enfrentarse a un Stray, que suelen ser débiles, aunque increíblemente molestos, con, por ejemplo, uno de los hijos de Azazel. Aunque estos últimos no son tan brillantes como el comandante de los caídos, sí son considerablemente poderosos y particularmente sádicos. Solo quería escribir esto para desahogarme. Honestamente, mi deseo es ser fuerte y labrarme un nombre propio, pero esta jaula de oro me resulta, sencillamente, molesta. Fin de la entrada capítulo 2. A sus escasos 8 años, Naruto se encontraba en la biblioteca principal de su familia. No lograba comprender por qué había 5 en total, asumiendo que existía una razón más allá de la simple ostentación. El joven compartía el cabello rojo del resto de su familia, aunque el suyo era mucho más corto. La idea de que se enredara en algo le resultaba sumamente desagradable y dolorosa. Su piel era pálida y su rostro, que algunos compañeros de su generación catalogaban de andrógino, provocaba con frecuencia que la gente lo confundiera con una niña. La razón de su presencia en la biblioteca era clara. A diferencia de Rias, que prefería esperar hasta los 15 años para vivir su fantasía de colegiala, él no estaba dispuesto a aguardar 7 años para empezar a explorar el mundo. Por ello, había tomado la decisión de estudiar todo lo posible sobre magia desde ahora. Actualmente, el pelirrojo estaba absorto en la lectura de un tomo antiguo y de tapa gruesa. Según su hermano mayor, este era uno de los volúmenes de magia oscura más avanzada, escrito de puño y letra por el mismísimo Zeref el Inmortal. El joven disfrutaba profundamente aprendiendo nuevos tipos de magia, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo en las bibliotecas. Rias, de hecho, lo había apodado ratón de biblioteca. Irónicamente, 5 minutos después de llamarlo así, ella misma le preguntaba si había leído sobre alguna magia genial y si se la enseñaría. 9 de cada 10 veces, él accedía a compartir sus conocimientos. Sin embargo, Rias solía quedarse dormida tan pronto como él comenzaba con la explicación teórica de dicha magia. Naturalmente, sus padres se inquietaban porque sus amistades se limitaran al círculo de Rias y sus amigos. Sin embargo, no era fácil para él entablar otras amistades fuera de los conocidos de su hermana, ya que los demonios no destacaban precisamente por tener una gran descendencia. Aparte del grupo de Rias, ella misma y su primo Sairaorg Bael, había pocas personas de su edad con quienes pudiera relacionarse. Por ello, nunca se preocupó en exceso por buscar más amigos, especialmente porque su grupo era, en general, bastante unido. De hecho, Sona pasaba más tiempo con él que con Rias, argumentando que prefería una tarde tranquila comparando libros a ver anime y comer comida chatarra sin parar. Su discreción era la razón por la que el heredero de los Gremori pasaba desapercibido para la mayoría de la sociedad demoníaca. A pesar de que sus padres afirmaban que su potencial era similar al de Rias, su hermana menor, él era mucho menos extrovertido y rara vez hacía alarde de su fuerza.
Esta actitud reservada llevó a sus padres a usar a Rías como su cachorro de exhibición. Aunque su madre intentaba de vez en cuando persuadirlo para que se luciera, él se negaba. Irónicamente, esta actitud era del agrado de su abuelo, quien prefería a un heredero que supiera cuándo y dónde usar su poder en lugar de presumir. Mientras que a Rías le encantaba ser el centro de atención, él prefería ser reservado y discreto, una dinámica que consideraba justa. Después de todo, aunque sus demostraciones de poder eran escasas, eran suficientes para justificar por qué seguía siendo el heredero de los Gremory. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, disfrutaba enormemente de la reacción de los nobles al descubrir que el hermano callado y discreto era tan talentoso como la burbujeante Rías. A Rías, de hecho, le encantaba tanto esta situación que incluso guardaba un álbum de recortes con las expresiones de sorpresa de dichos nobles. Dejando de lado esos pensamientos, simplemente cerró el enorme libro y se llevó los dedos al puente de la nariz para aliviar la fatiga visual. Llevaba casi 3 horas leyendo y estaba seguro de que si dedicaba otra media hora, podría terminar el tercer volumen. Después de todo, había descubierto que podía usar la habilidad natural del clan Gremory para mejorar su capacidad de lectura y análisis. Por supuesto, tenía que ser cauteloso de no sobreexigirse para no freírse el cerebro, pero era una de las mejores formas que había encontrado para aumentar su conocimiento de manera acelerada, siempre y cuando actuara con cuidado. Hablando de eso, supuso que ya era hora de un descanso. Se levantó de su silla, listo para ir a su habitación o, tal vez, para ver si Rías quería jugar a algo. Sin embargo, al salir de la biblioteca al pasillo que conectaba con el ala de las habitaciones, notó que era bastante tarde. La luna artificial, creada por el mismísimo Lucifer como una especie de jódete, papi, yo también puedo hacer una luna frase, por cierto, grabada a fuego en ella, estaba casi en su punto más alto, lo que indicaba que se acercaba la medianoche. Esto, naturalmente, hizo que sus planes cambiaran. En lugar de ir a jugar con su hermana, decidió dirigirse a su habitación para descansar un poco. Mañana se tomaría un respiro de sus estudios y pasaría el día con ella, pero por el momento solo tenía una habitación a la que ir. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de doblar la esquina de un pasillo, tuvo que detenerse en seco y retroceder. Había visto a 2 hombres que, por alguna razón, se estaban reuniendo en uno de los jardines de la mansión familiar. Digo la verdad, afirmó uno de los 2 hombres. No me lo puedo creer, ¿en serio está ese traficante de esclavos en la capital? Preguntó el segundo hombre, con una voz que denotaba un éxtasis total. Esa pregunta casi hizo que Naruto dejara caer su libro. Aunque parezca irónico para los demonios, que usan el sistema Evilpiece para obtener sirvientes, la esclavitud estaba estrictamente prohibida en el inframundo. La razón era simple, pero crucial. Esclavizar a cualquier ser que no fuera humano, un semidios, un elfo, etc. Provocaría la ira de sus respectivas facciones. Esto no solo traería problemas con la ley del inframundo, sino que desencadenaría un conflicto abierto con la facción sobrenatural ofendida. Por ello, se estableció el sistema Evilpiece. Aunque legalmente se consideraba servidumbre de por vida, este sistema otorgaba derechos y estatus dentro de la sociedad demoníaca al sirviente, siempre y cuando obedeciera las órdenes de su amo. Una parte de él sintió el impulso de correr e informar a Sir Zetch sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, una razón más fuerte le aconsejó permanecer quieto. Sabía que a esos individuos, dispuestos a infringir la ley, no les importaría que él fuera solo un niño, y no dudarían en silenciarlo. Por eso, se quedó en silencio, haciéndose lo más pequeño posible. Su única esperanza era que la conversación terminara pronto y que ellos se fueran, permitiéndole correr a la habitación de su hermano para contarle todo lo que había escuchado. Sí, tengo un amigo que trabaja como guardia en la capital. Al parecer, ese tipo, el vendedor de esclavos, compró a la mayoría de los guardias de la ciudad, respondió el primer hombre, sonando bastante divertido. Esto explicaba cómo diablos nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo hicieron, pero el dinero simplemente mantenía sus bocas cerradas. Si la ley seca de los Estados Unidos del siglo pasado había demostrado algo, era que la prohibición de algo inevitablemente impulsaba a la gente a buscar maneras de continuar con esa actividad, sin importar las consecuencias. Sí, y no vas a creer lo que capturaron hace unos días, dijo el primer hombre, con un tono extasiado y emocionado que solo sirvió para tensar a Naruto. Él esperaba, sinceramente, que no fuera algo que pudiera desencadenar una guerra a gran escala. Tiene que ser algo realmente bueno, o no estarías poniendo esa cara de idiota, declaró el segundo, divirtiendo a su camarada. Capturaron elfas.
Con esa declaración, toda esperanza de evitar la guerra se desvaneció. Los elfos eran, por decirlo de forma sencilla, los niños mimados de Dios. Eran esencialmente humanos sin pecado, prácticamente inmortales. La única forma en que podían morir era cayendo en batalla, algo terriblemente difícil, ya que un elfo promedio era tan competente como un demonio de clase media. Además, eran expertos en todo tipo de magia elemental y poseían ojos capaces de ver la magia en su estado más puro. Eran arqueros tan precisos que podían acertar a moscas en pleno vuelo a kilómetros de distancia. Incluso se rumoreaba que la legendaria Excalibur había sido forjada por ellos durante la época del rey Arturo, demostrando su capacidad para crear armas de poder inaudito. Demonios, si los nórdicos o, peor aún, los ángeles se enteraban de esto, el infierno estaba completamente jodido. Y se iban a enterar, porque los demonios, claramente, no eran conocidos por mantener sus trapos sucios ocultos por mucho tiempo, dado que les encantaba presumir. De hecho, los propios reyes demonio habían tenido que liquidar a todo un clan recientemente, precisamente porque estaba experimentando con el clan Nekosou. Amaterasu no se lo había tomado bien y había exigido sangre en compensación por el insulto. «Yo voy a ir esta noche, la subasta comienza en 2 horas», dijo el primer hombre, provocando una oscura sonrisa en su compañero. «¿Crees que habrá elfas hermosas?», preguntó este, con una pequeña sonrisa. «Demasiadas, mi amigo dice que a él y a sus compañeros les dieron la oportunidad de acostarse con varias de ellas como recompensa y para asegurar el silencio sobre el comerciante de esclavos, y me dijo que las elfas son muy hermosas, y dotadas de cuerpos increíbles», dijo el primero, antes de soltar una carcajada. Así, los dos continuaron conversando sobre lo que planeaban hacer si tenían la suerte de comprar una elfa, hasta que el primer guardia finalmente reveló la ubicación de la guarida del vendedor de esclavos. Por su parte, Naruto simplemente comenzó a alejarse después de escuchar esto. Iba a meterse en problemas, y muy grandes, pero honestamente, ahora mismo no había tiempo de informarle a su hermano y convencerlo de lo que estaba sucediendo. Por muy siscón que fuera, Circex no creería fácilmente la historia, y Naruto no estaba lo suficientemente cerca del territorio Sitri como para contárselo a Seraphille, quien le creería al instante porque eres el mejor amigo de Sotan, claramente no puedes mentir. Así que tendría que recurrir a uno de los planes más estúpidos pero efectivos de su repertorio. Ir él mismo y hacer todo lo posible por liberarlas antes de que comenzara la subasta. Con algo de suerte, podría entrar y salir sin ser visto por los traficantes, que de todas formas serían masacrados por los nobles rebeldes. En el peor de los escenarios, dejaría un testamento pidiéndole a Rias que borre mi historial de la Devilnet. Fin del capítulo. Capítulo 3. Circex era un hermano mayor excelente. Siempre apoyaba a sus hermanos menores, excepto en las constantes súplicas de Naruto para que lo dejara explorar el mundo. Con la cantidad de enemigos que tenía, era simplemente imposible que tales salidas no terminaran con su muerte o, al menos, con heridas graves. Por lo tanto, Circex no estaba dispuesto a dejarlo salir de casa hasta que tuviera al menos 20 años y solo después de haberle inculcado en su cabeza, dura como una roca, las 1001, tal vez 1002, formas de escapar de un posible secuestro. Dejando de lado el constante anhelo de Naruto por independizarse prematuramente, amaba a sus hermanos con todo su corazón. Por ello, era natural que sus sueños a menudo los incluyeran, mostrándolos triunfando en diversas situaciones. Aquel día no era la excepción, ya que estaba experimentando uno de los mejores sueños. Riastan se había graduado recientemente de la universidad. Aunque no sabía con precisión en qué se había licenciado, el simple hecho de que hubiera cumplido su sueño de vivir una experiencia universitaria completa le bastaba. Por su parte, Naruto había logrado convertirse en el rey demonio más joven de la historia. Este maravilloso sueño, por supuesto, dibujó una sonrisa en su rostro. Era tan hermoso que mataría a cualquiera que se atreviera a despertarlo de él. El sentirse ahora mismo como un rollo de canela caliente envuelto en sus mantas solo afianzaba ese pensamiento. Circex, oh. El Naruto del sueño estaba hablando. Eso era nuevo. Generalmente sus sueños eran mudos. No soy un sueño, estoy en tu habitación, necesito hablar contigo. Oh, ¿qué hora es?, preguntó el rey demonio soñoliento. Afortunadamente, era un soñador lúcido, así que podría volver a sumergirse en su sueño tan pronto como su hermano le dijera lo que quería. Lo más probable era que solo necesitara informarle que alguien había tendido mal sus sábanas. Por supuesto, mataría al sirviente que hubiera cometido semejante sacrilegio.
No se molestó en abrir los ojos, por supuesto, pues sabía que Naruto seguiría hablándole y no era necesario. Era una sensación muy agradable contar con la confianza absoluta de sus hermanos en ese aspecto. Cerca de las 3 de la mañana, respondió Naruto, con un nerviosismo evidente. Al escuchar la hora, decidió que se ocuparía de cualquier cosa que pudiera estar molestando a su hermano menor a primera hora de la mañana. Entonces hablamos por la mañana, hermanito, dijo el rey demonio antes de volver a dormirse. Esto no puede esperar a mañana, replicó Naruto con un tono ligeramente más exasperado. Sin embargo, para Sir Zetsu, su sueño era más importante que cualquier cosa que Naruto pudiera argumentar para justificar su, en realidad. ¿Es realmente importante?, preguntó Sir Zetsu. Define importante, replicó Naruto, provocando un suspiro soñoliento en el rey demonio. Duérmete, hermanito. Lo que sea que te preocupe puede esperar hasta la madrugada, dijo Sir Zetsu mientras se daba la vuelta en la cama. Naruto-sama dijo que su hermano era un gran sabelotodo. Una voz que Sir Zetsu no conocía interrumpió la conversación. Era una voz joven, probablemente de la misma edad que Naruto, y claramente la de una niña, lo que llevó a Sir Zetsu a pensar que quizás era una amiguita de la escuela que había escapado de casa para esconderse allí. Una vez más, no era algo que no pudiera esperar hasta la mañana. El tratamiento de Naruto-sama y el hecho de que Naruto no tuviera amigos que él no conociera en ese momento no se registraron en su mente. Lo es, pero también es idiota. La respuesta de Naruto hizo, por supuesto, que Sir Zetsu frunciera el ceño, ya que él no era idiota, o al menos no la mayor parte del tiempo. Naruto, tus amigas pueden quedarse si eso es lo que quieres. Ahora, puedo volver a mi sueño. El gemido exasperado que siguió a la respuesta de Sir Zetsu indicaba claramente que algo frustraba a Naruto. Bueno, ya averiguaría qué era lo que lo molestaba en la madrugada. Está bien, usaremos la artillería pesada, y con eso, Naruto comenzó a alejarse. Sir Zetsu supuso que regresaba a su habitación para una fiesta de pijamas. Una vez más, el hecho de que no estaban en la residencia principal de Gremory, donde Naruto vivía con sus padres y Ryastan, sino en su residencia personal, ni siquiera se le cruzó por la mente. Sin embargo, sí se preguntó a qué se refería con usaremos la artillería pesada. Graifia, aparentemente solo había optado por molestar a su esposa en lugar de a él. Bueno, que Graifia se las arreglara con una pijamada sorpresa. Estaba seguro de que ella no se enojaría demasiado con su hermanito por traer invitados a esta hora. Naruto-sama, hay más sirvientas que pueden atender a Susan. Graifia, por supuesto, tenía el sueño bastante ligero. A diferencia de su marido, ella sí recordaba que conocían a todos los amigos de Naruto y que la norma era que él no trajera a sus amistades a casa. Tan pronto como se dio cuenta de que el hermano menor de su esposo tenía una necesidad urgente de hablar con él, algo que no podía esperar hasta la mañana, y rezando irónicamente a los demonios originales para que no fuera lo que temía, se levantó de golpe. Esto sobresaltó un poco a Sir Zetsu, quien gimió molesto por el aire frío que lo golpeó al levantarse ella. Cuando la última de los Lucifuge vio lo que su cuñado había traído consigo, no pudo evitar palidecer. Definitivamente, esto no podía esperar hasta la madrugada, como Sir Zetsu quería. Me juraron lealtad, dijo con una sonrisa nerviosa. Tal vez debió esperar a la madrugada. Asintiendo, pues era lo único que realmente podía hacer, Graifia no hizo más preguntas. Simplemente creó un círculo mágico en su mano y lo dirigió al trasero de su esposo. Con un leve pulso de su magia, lanzó una corriente de aire frío que lo golpeó. El grito de niña y el posterior sonido de un cuerpo cayendo al suelo fueron suficientes para que ella supiera que Sir Zetsu se despertaría definitivamente. ¿Por qué hiciste eso?, se quejó Sir Zetsu, maldiciendo por lo bajo. Ahora no vería si sus hermanos menores se casarían. Gracia, en lugar de responder, simplemente señaló hacia donde estaba su hermano menor, quien se encontraba visiblemente nervioso. Esto no lo extrañó, pues sabía que el chico estaba en su habitación. Sin embargo, lo que sí lo sorprendió y lo hizo palidecer fue que detrás de su hermano había 5 niñas que definitivamente no conocía, y con justa razón, ya que eran niñas elfo. No te preocupes, hermanito. Te daremos una nueva identidad. Graifia, dame una lista de todos los países donde podría escapar de la ira de esos idiotas engreídos. Es más, ¿crees que Azazel lo acepte? Como siempre, Sir Zetsu no pudo evitar saltar a la conclusión más exagerada posible y a hacer planes para garantizar la supervivencia de su hermano menor, aunque le fuera la vida en ello. ¿No sería mejor ir con Belcebú?, preguntó la elfa de cabellos rubios.
Honestamente, uno pensaría que el rey demonio más famoso y poderoso de los tres al menos actuaría con un poco más de decencia básica. No quiero morir, dijo Naruto. Entrar en la habitación de Sir Zetsu era fácil. De hecho, él dejaba la llave bajo el felpudo con una nota que decía, para que mis hermanitos me visiten. Sin embargo, presentarse en la casa de Ajuka sin avisar era comparable a asaltar el cielo mismo, armado únicamente con una resortera rota, y existían mayores probabilidades de lograr el éxito en la segunda opción. Horas más tarde, y solo después de que Graifia lograra calmar a Sir Zetsu a base de golpes, una escena que Naruto honestamente hubiera preferido no presenciar, el rey demonio, su hermano menor y las ahora aparentemente sirvientas de por vida se reunieron en la sala de estar de Sir Zetsu. Allí, Naruto relató la historia completa de lo sucedido esa noche. La elfa rubia y la pelinegra complementaban el relato con detalles adicionales, mientras la peli blanca y las otras dos permanecían en silencio, ligeramente intimidadas por la presencia del rey demonio, o, para ser más exactos, de la mujer de cabello plateado que lo golpeó para que se comportara. En resumen, Naruto había protagonizado el acto más grande de valentía y estupidez simultánea. De alguna manera que él mismo no comprendía, había escuchado a dos de sus guardias hablar sobre un traficante de esclavos. Esos hombres serían hombres muertos tan pronto como Naruto pudiera identificarlos. En lugar de molestarse en despertarlo e intentar convencerlo de lo que había oído, algo que, para su pesar, admitía que probablemente habría tomado horas. Había tomado la estúpida decisión de infiltrarse personalmente en aquel lugar para llevar a cabo una operación de rescate. El éxito fue parcial. Solo pudo salvar a 5 elfinas. Para su pesar, el resto ya había sido vendido. Por todos los demonios, esto era peor que el incidente de los Nekosou, y cuando el cielo se enterase, el infierno entraría en guerra otra vez. Definitivamente, estaba aniquilando a los guardias de la capital. Eran tan estúpidos que no entendían que el infierno no estaba en su mejor momento y no les importaba provocar activamente a la facción más fuerte de las tres. Maldita sea. Bastaría con que trajeran de vuelta a los arcángeles originales y el infierno no duraría ni 2 horas. Tampoco ayudaba que la elfa rubia le contara que varios traficantes de esclavos habían violado a sus compañeras delante de sus ojos. Si el infierno ya se había desatado por completo, tendría que encontrar una manera de solucionar esto antes de que todo se fuera al demonio, aún más de lo que ya estaba. Y por eso me robé los registros de ventas, ¿puedes creer que los tenían justo al lado de las jaulas? Dijo Naruto al terminar su relato, dejando a Sir Zetsu completamente inmóvil. Creo que solo querían presumir de que era imposible escapar de allí, Naruto-sama, señaló la elfa de cabello rubio. Naruto la miró por unos segundos y luego se encogió de hombros. En cualquier caso, esto le serviría para rastrear a todos los compradores de esclavos y. Esperaba que fuera suficiente para calmar al cielo. Si no, la elfa de cabellos blancos, Natsume, si no recordaba mal, le había asegurado que él y su familia serían bienvenidos en Alfheim, ya que, al ser el salvador de 5 de las suyas, los elfos estaban en deuda vitalicia con él. ¿Podrías repetir eso último?, preguntó Sir Zetsu, volviendo a la realidad. Si Naruto realmente había robado los registros, aún podían salvar la situación, aunque implicaría un movimiento masivo de tropas y Falbium se enfurecería por haber pasado por alto una red de esclavos por tanto tiempo. Pero la alternativa era peor. Me robé los registros de ventas, respondió Naruto, sacando un libro encuadernado en cuero negro de su dimensión de bolsillo personal. Sin mediar palabra, Sir Zetsu simplemente le arrebató el maldito libro de las manos a su hermano antes de volverse hacia su esposa. Llévalo a casa y cuéntales a mis padres lo que está sucediendo. Dicho esto, se desvaneció en un círculo mágico. Tenía trabajo que hacer y, por todos los demonios, por una vez no iba a intentar encontrar formas de evitarlo. Tras su partida, Graifia se quedó mirando a su cuñado menor por un par de minutos, preguntándose internamente, y no era la primera vez, si absolutamente todos los hombres nacidos en el clan Gremory eran idiotas con algún tipo de complejo de caballero blanco y una obsesión con salvar mujeres. Entonces, la voz de Naruto pronto interrumpió sus pensamientos, haciendo que Graifia volviera a la realidad. ¿Me las puedo quedar?, preguntó con una sonrisa nerviosa. No nos iremos a ningún lado sin usted, Naruto-sama. Le debemos literalmente nuestras vidas. Son suyas para hacer con ellas lo que quiera, respondió la elfa de cabello rubio, aparentemente la líder del pequeño grupo. Eso debería responderte, respondió Graifia. La cultura élfica era peculiar, marcada por una de sus leyes más importantes.
las deudas vitalicias. Esencialmente, si se salvaba la vida de un elfo, la vida de ese elfo pasaba a pertenecer al salvador de por vida. Esta deuda era irredimible, incluso si el elfo salvado llegaba a salvar la vida de su acreedor. Para los elfos, su vida era más valiosa que la de cualquier otro ser, y por lo tanto, la deuda de vida nunca podría saldarse. Resultaba irónico que este egocentrismo fuera, en esencia, lo que los hacía vulnerables a ser esclavizados desde cierta perspectiva. ¿Y si te dijera que...? Empezó Naruto, pero fue incapaz de terminar la pregunta. Antes de que pudiera continuar, Grefía le dio un golpe en la cabeza. Ella sabía que la curiosidad de su cuñado menor era peligrosa, y no dudaba que esas niñas, que lo veían como su salvador, tomarían literalmente cualquier cosa que él les ordenara. Le esperaba un largo tiempo para enseñarle a Naruto cómo tratar a sus nuevas sirvientas. ¿Por qué no les preguntas en qué tipo de magia son buenas? Eso debería ser suficiente para entretener a su cuñado, el friki de la magia. Sin duda, querría saberlo todo sobre la magia élfica, y eso lo mantendría completamente alejado de problemas, o al menos, de más de los que ya se había metido. Final del capítulo. Capítulo 4. Promesa de meñique. Entonces, básicamente ahora estás castigado de por vida, preguntó Rias, aproximadamente una semana después de los acontecimientos causados por su hermano. Por lo que sabía, las 5 elfinas estaban, de hecho, en un estado mental muy complicado. Natsume, en particular, sufría de pesadillas violentas por las noches, lo que obligó a Naruto a mudarla a su propia habitación para cuidarla. Esto había generado una dependencia emocional bastante intensa en solo unos días, y Naruto no sabía cómo manejar la situación. Ella no estaba mucho mejor, ya que enfrentaba el mismo problema con Koneko, Kiba y, en realidad, los 4 miembros de su nobleza tenían problemas emocionales significativos, por lo que tampoco sabía cómo ayudar a la nueva sierva de su hermano. No, dijo Naruto con claridad. Iba a tener que limpiar los establos sin usar magia por el resto del año. Considerando que solo era febrero, eso sería un verdadero fastidio. Pero más allá de ese castigo, lo que realmente le preocupaba era que su título como heredero oficial de la casa Gremory estaba en suspenso. Se trataba de lo que en el mundo laboral se consideraría un plan de mejora de desempeño. Tendría que demostrar que no volvería a actuar por impulso, sin importar cuán justa o noble fuera la causa. Básicamente, en este momento solo era un hijo de la rama principal, apenas un poco mejor posicionado que un hijo de reemplazo, como lo era Riser para el clan Fenix o su primo Sairaor para los Bael. Si no demostraba su valía, su puesto pasaría a Rias, lo cual, sin ofender a su hermana, resultaría bastante problemático por varios factores, entre ellos que su futuro esposo tomaría el control de los negocios y los miembros del clan. Honestamente, te lo merecerías, ¿sabes? Por lo que me contaste, tuviste al diablo de tu lado, fue pura suerte que volvieras de una pieza, dijo Rias, plenamente consciente de la ironía de sus palabras. Pero, para ser franca, su hermano prácticamente se había jugado la vida intentando evitar una guerra. Su éxito fue solo parcial, ya que ahora el inframundo se encontraba en una pequeña guerra civil. Estaban cazando activamente a los compradores de esclavos, rescatando a los elfos que podían ser salvados y practicando la eutanasia a las pobres almas que estaban demasiado dañadas para ser curadas. Lo peor de todo era que Alfheim se había enterado de lo que estaba sucediendo. Si lo que Sona le había dicho era cierto, Serafall estaba trabajando horas extra para solucionar el desastre, hasta el punto de negociar la entrega de los cabecillas de la red de tráfico de esclavos. En resumen, por causas nobles, Naruto había iniciado uno de los desastres diplomáticos más grandes desde la masacre de las Nekosou. No pueden castigarme de por vida. Legalmente, solo son responsables de mí hasta que alcance la mayoría de edad. Después de eso, mi obediencia solo se debe a las órdenes como miembro del clan, y podrían desheredarme, pero eso no sería un castigo vitalicio, sino algo peor, dijo Naruto con una calma sorprendente para alguien que acababa de mencionar la posible pérdida de su nombre familiar y el riesgo de quedar como un sin nombre. Te ves demasiado relajado, comentó Rias, más preocupada que nunca, temiendo que su hermano se hubiera vuelto loco debido a la falta de sueño desde la llegada de Natsume y los demás a la mansión Gremory. Prefiero no pensar en eso, ¿sabes? Padre realmente asusta mucho cuando se enfada, dijo Naruto, estremeciéndose al recordar cómo sus padres lo reprendieron por sus imprudencias. Naruto nunca había visto a su padre enojado. Por lo general, era un hombre jovial y tranquilo. Sin embargo, tan pronto como se enteró de la pequeña excursión de Naruto para salvar a los esclavos, se enfureció de tal manera que levantó la voz.
Los gritos fueron tan intensos que incluso Circe se estremeció, y Naruto tuvo que soportarlos. Su madre, por otro lado, no le gritó, pero la decepción en sus ojos, Lucifer. Aquella mirada fue tan increíblemente dolorosa que Naruto estuvo a punto de confesar crímenes que no había cometido, solo para que ella dejara de mirarlo de esa forma. Por lo que he oído, la abuela está intentando revocar tu libertad condicional, dijo Rías, sin el menor tono de consuelo. Por lo que ella sabía, su abuela argumentaba que, aunque lo que su hermano había hecho era completamente estúpido y que él estaba vivo de milagro, sus acciones, por imprudentes que fueran, ayudaron a mitigar el daño. Esto era porque, si no se hubiera hecho nada, el problema se habría descubierto en circunstancias mucho peores, o, incluso, les habría llevado varios meses o años descubrirlo. Naruto, encogiéndose de hombros, se removió incómodo en el sofá de la habitación de su hermana. Había acudido allí porque, como parte de su castigo, le habían prohibido estar en la biblioteca más de 1 hora al día. En fin, charlar con su hermana no era la peor forma de pasar el tiempo, además, al parecer, era el único lugar donde sus nuevas sombras lo dejaban a solas. Los elfos valoraban el tiempo de calidad entre hermanos. Sin embargo, la mirada que le dedicaba la rubia sugería que ella pensaba en otro tipo de relaciones fraternales. Después de eso, Rías simplemente se acercó más a él y apoyó su cabeza en su hombro. En ese momento, no podían invitar a sus amigos a pasar el rato, por lo que estaban prácticamente solos hasta que se levantara el estado de emergencia. Tenían poco o nada que hacer más que charlar y ver algunas series. Sin embargo, no querían continuar la serie que estaban viendo sin Sona, su amiga de cabello negro, ya que la habían comenzado con ella. Tampoco querían empezar una nueva, aunque por razones diferentes. A Naruto no le interesaba, y Rías era de las que no inician una serie nueva sin haber terminado la primera. Entonces, ¿qué planeas hacer exactamente con ellas? Preguntó Rías después de un largo silencio, considerando que, por lo que sabía, las elfas eran completamente leales a su hermano, por lo que tenía sentido que las 5 fueran sus piezas en su set de Evil Piece. Tengo que evaluar sus habilidades, pero, por lo que veo, Alpa es la que tiene mayores posibilidades de ser una buena reina, respondió Naruto, encogiéndose de hombros. A decir verdad, en ese momento estaba más concentrado en equilibrar sus intensos estudios con su castigo, por lo que realmente no tenía cabeza para lidiar con sus nuevas sirvientas. ¿Alpa? Preguntó Rías, levantando una delicada ceja en señal de confusión. Definitivamente era un nombre inusual. Es una larga historia, y no es algo que realmente quiera contar, respondió Naruto con calma. Aunque Rías era su hermana, la historia detrás del nombre no era mala en sí, pero no tenía idea de cómo explicarle que él le había puesto el nombre de Alpa porque ella era, en esencia, una sin nombre. El silencio regresó a la habitación, y al poco tiempo, Rías soltó un profundo suspiro. «Estás celosa, pero no sabes cómo decirlo, ¿verdad?», preguntó Naruto. Había reconocido ese suspiro en su hermana, el mismo que había dado cuando Sona recibió un cachorro por su último cumpleaños y a ella solo le obsequiaron un par de libros. No puedes culparme, Akeno y Koneko son geniales, sí, pero, una elfa me vendría muy bien para lidiar con ese problema, dijo Rías con un profundo suspiro. No es que pensara que Naruto no mereciera a las 5. Diablos, considerando lo que hizo para ganarse su lealtad, sería estúpido decir que no las merecía. Sin embargo, no podía evitar sentir que la fuerza de un elfo le sería de maravilla para enfrentarse a Visser cuando llegara el momento. Naruto hizo una mueca ante ese recuerdo, había olvidado que su hermana estaba comprometida con el tercer hijo de la casa Fenix, o como él lo llamaba, el hijo de repuesto del clan Fenix. Si bien entendía que la unión era muy beneficiosa para ambos clanes, había un gran pero. Riser ya tenía 18 años y ellos apenas iban a cumplir 9. Además, Riser era, por regla general, un completo imbécil depravado. Tras sopesarlo durante un par de minutos y analizar todos los pros y contras de la situación, finalmente se decidió. La idea de emparentar con Riser resultaba muchísimo peor que la posibilidad de perder su título como heredero del clan Gremory. Estaba completamente seguro de que su hermana sería infeliz en ese matrimonio, además, ser el cuñado de Riser era algo horrible que no le deseaba a nadie. Bueno, si quieres, si aún no has podido librarte de él, podría, ya sabes, echarte una mano cuando llegue el momento. Por supuesto, no había dicho explícitamente que lucharía por ella si era necesario, pero en su opinión, era más que obvio que tenía esa intención. Rías simplemente le ofreció una pequeña sonrisa y le tendió el meñique de su mano derecha, un gesto que él aceptó de inmediato.
Por supuesto, ninguno de los dos sabía que esa promesa se cumpliría en unos pocos años. Fin del capítulo 5. El tiempo vuela. El tiempo pasó volando. Antes de que Naruto o Ria se dieran cuenta, se habían convertido en jóvenes bastante prometedores. Por supuesto, Zeotikus y Benelana ya no confiaban tanto en su segundo hijo como antes, debido a su tendencia a lanzarse precipitadamente a cualquier cosa que le llamara mínimamente la atención. Sin embargo, Oliver siempre se aseguraba de mantener a su hijo a salvo. Para ser honestos, los padres aún no estaban seguros de por qué él había elegido llamarla Oliver cuando la reencarnó como su reina, solo sabían que a Naruto la idea le pareció graciosa en su momento, y que todavía no se arrepentía de haberlo hecho, y probablemente nunca lo haría. Además, a la chica no parecía molestarle el nombre masculino. Ella argumentaba que el hombre que le había dado propósito a su vida sin sentido podía llamarla como deseara, y su nombre, aun siendo de hombre, era su tesoro más valioso. Para ambos padres, era evidente que la ahora joven estaba completamente enamorada de su hijo. Esto no les sorprendía, ya que a pesar de su personalidad impulsiva y su fascinación por cualquier tipo de magia que le pareciera mínimamente interesante, es decir, absolutamente todas, Naruto había demostrado ser un buen rey. Él se había dedicado a investigar para ayudar a las niñas a superar el estigma de ser rechazadas por su sociedad debido a la deuda de vida que tenían con él. Las trataba como su familia, algo normal en su clan. A diferencia de Rias, quien también los consideraba familia, Naruto se enfocó en hacerlas crecer junto con él, formando un grupo que Zeotikus mismo consideraba increíblemente fuerte para ser un grupo de demonios relativamente jóvenes. No había duda de que, a sus 17 años, la fuerza que demostraban superaría con creces a la de varios demonios de clase alta mayores cuando llegaran a los 20. Por ejemplo, su sobrino político apenas podía luchar de igual a igual contra Naruto. A pesar de su obsesión por dominar toda la magia del mundo, Naruto no había descuidado su físico. Gracias a Rias y a su incapacidad para distinguir entre fantasía y realidad, el joven había descubierto cómo usar la energía demoníaca para fortalecer el cuerpo. Incluso había logrado replicar el Black Flash de uno de los shounen favoritos de Rias, y lo enseñaba a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar un módico precio, ya que era una habilidad increíblemente poderosa que no regalaría a cualquier idiota. No es que pudiera hacerlo fácilmente, pues replicarlo requería, figurativamente hablando, que los astros se alinearan para conseguirlo. No obstante, si lo que Rias le había contado era cierto, en realidad Naruto había roto las reglas del anime del cual extrajo la técnica. El hecho de que pudiera asegurar un Black Flash a voluntad era, de hecho, lo verdaderamente imposible. Dentro de la serie original, se requerían tantos factores ajenos al control del hechicero para garantizar un Black Flash que los estudiantes de Naruto no lo exigían precisamente porque entendían que lo que él hacía era insólito. De todas formas, ellos lograban realizar el golpe potenciado al 2-5 si los astros se alineaban para que pudieran conseguirlo. Debido a esto, los Ratingames tuvieron que ser modificados. Esto se debió a que las habilidades que Naruto enseñaba, que él había conseguido descifrar del mundo del anime, pensando que eran series documentales, no eran el único poder que había descubierto. De hecho, necesitaba tener una conversación muy seria con él antes de que decidiera emprender una búsqueda para encontrar a Agnología, el dragón negro, o las 7 esferas del dragón. El punto es que, gracias a su dojo, donde enseñaba a otros las maravillas que había descubierto y donde incluso vendía algunas armas de su diseño, los Ratingames se vieron obligados a cambiar. Uno podría pensar que los demonios no tomaron en serio a un niño que afirmaba haber logrado lo imposible. Y, de hecho, así fue al principio. Sin embargo, cuando de repente los pocos que acudieron a verlo, más por curiosidad que por convicción, empezaron literalmente a superar a los demás, el negocio entró en un auge explosivo. Ahora, las técnicas y armas creadas por Naruto se convirtieron en el motor de una revolución en los juegos. El niño, de hecho, nunca abandonó el inframundo. Optó por quedarse en lugar de ir al mundo humano con su hermana, quien se había marchado a los 12 años en busca de aventuras. Prefirió involucrarse en esto porque le permitiría presenciar magia aún más asombrosa y ver hasta dónde podían llegar los demonios con las superhabilidades geniales que estaba desarrollando. Naruto, junto con Roy Gumbelpegor, se involucró tan activamente en la Liga de Ratingames que esencialmente transformaron las reglas, convirtiéndolos en un deporte real. Implementaron un sistema completo con ligas, mercancía promocional e incluso giras con los mejores jugadores.
Esto causó una crisis existencial en Ajuka, quien nunca imaginó que un niño pudiera impulsar una revolución tan masiva en el sistema que él mismo creó. Sir Zetch, en cambio, estaba inmensamente orgulloso. De hecho, decoraba su habitación con toda la mercancía promocional oficial de la liga tan pronto como salía a la venta, siendo siempre el primero en la fila, a menos que Grayfia fuera a buscarlo antes. De hecho, muchos ya lo daban por seguro como el campeón de la liga juvenil de este año. Esto se debía a que él mismo había impuesto un límite de edad para los rating games oficiales y había declarado públicamente, en un par de ocasiones, que ingresaría a la liga como participante al mismo tiempo que su hermana. Además, como tenía acceso de primera mano a las técnicas más recientes, dado que él era el desarrollador de tales técnicas, y a las armas que estaban a la venta, la gente estaba convencida de que no había forma de que el joven perdiera contra nadie en la división juvenil. Especialmente porque aseguraba que Chiron, su querida, preciosa, hermosa y muchos otros adjetivos que el patriarca Gremory prefería no recordar en ese momento, había logrado algo increíble que le garantizaba la victoria sobre cualquiera. Para ser honesto, Theoticus no estaba seguro de querer saber qué demonios había creado para que se comportara de esa forma. Ni siquiera cuando creó las herramientas malditas actuó así. Solo esperaba que no fuera otra locura que rompiera completamente el sistema. Ya habían tenido suficientes de esas. No obstante, dejando de lado a su heredero, el Consejo Gremory prácticamente se vio forzado a levantar el período de prueba antes de tiempo debido a sus numerosos logros. Para el prestigio del clan, era mucho más ventajoso decir que el heredero del clan había logrado tales hazañas que atribuírselas simplemente a un hijo del clan. En cuanto a Rias, su amor por su princesa era innegable, pero, sinceramente, sentía cierta decepción. Recientemente se había enterado de que ella había conseguido 2 usuarios de Sacred Gears increíblemente útiles y que, de alguna manera, había desbaratado una especie de movimiento de ángeles caídos en la ciudad donde vivía actualmente, un asunto que honestamente era preocupante y que mantenía a Sir Zetch ocupado intentando esclarecer lo sucedido. Sin embargo, en comparación con su hermano mayor, la chica se había estancado. No era débil, al contrario, cada año se hacía mucho más fuerte. Sin embargo, su nobleza sí que se había estancado. Akeno parecía haber desarrollado una vena sádica y lucía cada vez más inestable emocionalmente. Kiba era una bomba a punto de estallar. Casi saltó sobre la pequeña Eta cuando la chica les presentó una nueva línea de espadas llamada Excalibur Morgan. Naruto tuvo que darle una paliza tremenda por ello, lo que demostraba que el chico aún no superaba su trauma con las espadas sagradas, no entendía las repercusiones políticas que acarrearía si lograba su meta. En cuanto a Koneko, ni siquiera sabía por dónde empezar. La niña tenía varios problemas. Para empezar, aparentaba tener 12 años cuando en realidad tenía 15, casi 16. Tenía la emotividad de una piedra. Y por último, estaba el vampiro que literalmente no salía de su habitación porque le tenía miedo a su propia sombra. Aún no conocía a las nuevas piezas de su hija, ya que habían sido reencarnados recientemente y Rias aún no los había traído a casa para presentarlos a la familia. O, en el caso de Naruto, para que él los bombardeara con tantas preguntas que los pobres no podrían contestar ni una antes de que él cambiara de tema. No obstante, por el bien de su hija, esperaba sinceramente que fueran fuertes, puesto que Sir Zetch había encontrado un resquicio legal en el contrato de compromiso. Si Rias vencía a Raiser en un rating game, el compromiso se anularía. No es que le preocupara en particular, pues Revan ya había dejado bastante claro, y sin sutilezas, que Ravel estaba muy interesada en su segundo hijo y que él no vería inconveniente en revisar el acuerdo de compromiso si así lo deseaba. Era una forma bastante sutil de expresar su deseo de participar en los negocios de su hijo y que no veía inconveniente en forzar un compromiso entre su hija y él para conseguirlo. Para Naruto, la idea podría ser funcional, dado su interés en desentrañar los secretos de la magia del clan Phoenix, y además, Ravel le resultaba encantadora. El verdadero problema radicaba en la insistencia del anciano Zekram en casar a Rias rápidamente. Como hija de un clan principal, su valor político era inmenso, prometiendo grandes beneficios tanto para el clan Gremory como, consecuentemente, para la casa Bael, de la cual ella era descendiente. Theoticus, creo que podríamos tener un problema. Comentó Benelana con una mezcla de nerviosismo y preocupación al entrar en el despacho de su esposo. Tu padre vino de nuevo a intentar convencer a Naruto de que se case con su nieta, adivinó el patriarca Gremory.
Desde que Naruto fortaleció al inframundo gracias a una combinación de suerte, obstinación y su particular incapacidad para distinguir la realidad de la ficción, o, como Zeoticus lo llamaba, su locura afortunada, prácticamente todos los clanes con hijas de su edad, e incluso algunos con hijas ya solteronas, buscaban comprometerlas con él. Su objetivo era claro: beneficiarse del genio de su hijo y de sus futuros descubrimientos. Naruto sabía cómo manejar esos asuntos, e impresionantemente, lograba hacerlo sin insultar a nadie, algo que a él no le preocupaba. Sí, admitió Benelana. No veía razón para ocultar el intento semanal de su padre de convencer a su hijo de casarse con su prima legal. Pero ese no es el problema. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Zeoticus, ahora sí con un semblante preocupado, esperando que Naruto no hubiera ofendido al viejo lobo Bael. Básicamente, secuestró a su prima y la llevó al mundo humano, explicó Benelana. No estaba del todo segura de lo que implicaba. Si Naruto tenía interés en su sobrina, o si simplemente era una forma nada sutil de fastidiar a su abuelo y joderlo en el proceso de una manera que solo Naruto entendía. ¿Por qué?, preguntó Zeoticus. Normalmente, Naruto no actuaría de esta manera. Si buscaba un usuario de magia única y poderosa, recurriría a su método habitual, aunque, pensándolo bien, ese sí era el comportamiento típico de su hijo, secuestrarlas y devolverlas una vez que hubiera logrado su objetivo. Sin embargo, su sobrina poseía el poder de la destrucción, una habilidad que Naruto dominaba completamente. Por lo tanto, el hecho de que secuestrara a la joven no tenía sentido. Algo sobre ayudarla a superar sus límites, que él estaba increíblemente aburrido y una promesa de meñique, comentó Benelana, en sintonía con su esposo. Por lo que sabía, la chica no era un prodigio ni tenía habilidades nuevas que Naruto desconociera, y la parte de la promesa de meñique no la entendía. ¿Y tu padre cómo se lo tomó?, preguntó Zeoticus, esperando no tener que hacer nada drástico con su hijo. Dijo, y cito: «Si no vuelves con un bebé dentro de ti, no te molestes en volver a mi casa», dijo Benelana, poniendo los ojos en blanco. Honestamente, su padre debería tener al menos un poco de consideración con la niña, considerando que es literalmente su única nieta, además de Rías, con el poder de la destrucción. Entonces, ¿dónde está el problema?, preguntó a su vez el patriarca Gremory, sin percibir la dificultad. Si Zekrom no estaba clamando por un derramamiento de sangre, sino solo porque su nieta concibiera un hijo con su vástago, lo que inevitablemente conduciría al matrimonio o al exilio de la joven hasta que el embarazo se confirmara, entonces no había una crisis inmediata que resolver. Los otros lores estaban allí y tomaron el secuestro de la chica como una genuina muestra de interés de Naruto en ella, y no están precisamente contentos, reveló Benelana, exponiendo el verdadero problema. Que Naruto, una vez más, los había metido en un lío político por su imprudencia e idiotez. Cuando regrese, lo haré limpiar los establos con un cepillo de dientes, gruñó Zeoticus, dejando caer la cabeza sobre el escritorio. Esto ignoraba el hecho de que Naruto, de hecho, había ideado una forma de mantener esas áreas limpias después de que ese fuera su castigo por sexta vez. Fin del capítulo. Capítulo 6. Una espera angustiosa. Día 0. Nunca pensé que llegaría a este punto. Me veo forzado a permitir que mi preciada hermana, a pesar del juramento que hice hace 9 años de ayudarla incondicionalmente, se enfrente de lleno a la cruda realidad de un compromiso no deseado con Riser. Es cierto que estoy incumpliendo mi promesa, pero las promesas de niños y la realidad de los adultos son dos cosas completamente distintas. Cuando era niño, mi ignorancia me hacía cargar hacia adelante sin temor a las consecuencias, creyendo que todo serían aventuras divertidas y que, como hermano del rey demonio, estaba protegido. Durante 8 años, esa mentalidad solo me llevó a chocar de cara contra la dura realidad. Es verdad, en la práctica me he convertido en el chico de oro del inframundo. Soy un niño mimado al que se le permite salirse con la suya en todo, simplemente porque mi intelecto es absolutamente indispensable para que ellos sigan progresando. A decir verdad, nunca busqué la fama y el prestigio. Sin embargo, no las desprecio. De hecho, son cosas que he llegado a disfrutar, y la admiración y el cariño nunca están de más. Aún así, es innegable que habría sido más feliz como un erudito que prefería estudiar magia, pasar desapercibido y disfrutar de su pasatiempo. Pero mis acciones imprudentes de hace 9 años me obligaron a confrontar la dura realidad. Para empezar, no soy especial, solo un chico noble de lo más normal. Sí, tengo un gran potencial para la magia y cosas así, pero no soy ni el único prodigio ni el más sobresaliente.
Claro, logré revolucionar los rating games y replicar elementos de las series que tanto fascinan a mi hermana. Sé que son productos diseñados para entretener. No soy tan inconsciente como mi persona pública podría sugerir. Obviamente, estoy al tanto de que todo lo que contienen es ficticio. El punto es que todos mis logros, al igual que la forma en que actúo ahora, completamente opuesta a cómo solía comportarme cuando era más joven y pasaba mis días en la biblioteca en lugar de ser sociable, tienen el mismo origen. Las 5 sirvientas originales, o para ser más preciso, la historia de cómo las obtuve. Cuando sucedió, e incluso después de mi castigo, me sentí increíble. Había logrado salvar por mi cuenta a 5 niñas de una vida de sufrimiento y esclavitud. No era consciente de la realidad que mis acciones desataron y, cuando hablé con Rías, apenas comencé a vislumbrar las consecuencias que había provocado. Con el paso de los meses, fui descubriendo lentamente la verdad más cruda. No hubo eutanasia. Circes me lo había dicho así para evitar que me golpeara la culpa de haber provocado un suicidio masivo de esclavos que estaban tan emocional y mentalmente destrozados que no podían concebir una vida libre de sus cadenas. La verdadera naturaleza de la deuda de vida, los desafíos que enfrentaban mis sirvientas debido a que prácticamente solo habían conocido las cadenas, el sufrimiento y la tortura. Algunas incluso nacieron en la jaula que las confinaba y fueron separadas de su madre antes de que ésta fuera vendida. Cuando me enteré de esto, no sé si fue un ataque de pánico masivo, si la culpa me golpeó tan fuerte que entré en crisis, o si simplemente caí de la cima de la fantasía y me estrellé contra la dura realidad. Lo que sí recuerdo es que prácticamente me encerré en un armario de mi habitación. No salí de allí hasta bien entrada la noche y no por voluntad propia. Fue Natsume, quien en esa época dormía siempre en mi cama, abrazada a mí como si su vida dependiera de ello, y de hecho era así, la que me encontró. Verme de esa forma, a la persona que le salvó la vida, que le dio un lugar seguro y a quien ella admiraba como un héroe, tan destrozado, la hizo entrar en pánico y comenzó a llorar. De alguna manera, sus sollozos lograron traspasar mi ataque de pánico masivo. Antes de darme cuenta, mis brazos ya la rodeaban, intentando consolarla. Froté suavemente su espalda, permitiéndole llorar sobre mi pecho. Mientras lo hacía, la realidad de mis acciones me golpeó de nuevo. No solo era el responsable indirecto de una de las crisis diplomáticas más grandes del inframundo en siglos, ni solo causé un suicidio masivo de esclavos. También, hubo cosas buenas, o al menos una oportunidad real para enmendar algo del mal que hice. Natsume, Oliver, Shiron, Luna, Evelyn no tenían nada y se aferraron a mí. Me necesitaban a mí, a la persona que las salvó y les dio una oportunidad real de vivir. Con ese pensamiento en mente, permanecimos en la oscuridad del armario. Ella aferrada a mí. Yo, por mi parte, me di cuenta de la insensatez y el egoísmo de mis actos. Sí, había sido un niño tonto e imprudente que se sintió invencible por haber salvado 5 almas puras de un destino peor que la muerte. Sin embargo, la verdad era que solo fui un idiota que, por jugar al héroe, generó una gran cantidad de problemas. Si yo hubiera sido mi padre, me habría expulsado del clan. Pero mi padre me amaba. Él comprendió que yo era solo un niño, y por eso, a pesar de que él y mi madre estaban decepcionados conmigo, no pudieron echarme. Me amaban y siguen amándome con cada grano de sus corazones, y por ello no renunciaron a mí. 2 años, me tomó 2 años darme cuenta de todos los errores que cometí aquel día. En esa sola noche, comprendí que mi peor castigo no era solo decepcionar a mi madre o limpiar los establos, sino ser responsable de las dolorosas consecuencias de mi propia imprudencia. Al mismo tiempo, ellas se convirtieron en la razón para convertirme en alguien mejor. Ellas no tenían nada, así que decidí que yo sería su todo. En ese momento, comprendí que, para realmente ayudarlas, necesitaba mejorar de manera integral. No solo ser más fuerte o más sabio, sino también más humano y comprensivo. Para convertirme en el héroe que ellas necesitaban y veían en mí, tenía que crecer, pasar de ser un niño a ser un hombre. Y así, con tan solo 10 años, tomé la decisión de convertirme en lo que ellas necesitaban. Le daría al mundo lo que tanto pedía. Nunca abandoné mis estudios, pues mi fascinación por la magia seguía intacta, pero ahora había un propósito mayor: ser el chico de oro del inframundo. Debía asegurarme un lugar seguro dentro de él para garantizar la seguridad de ellas. Por supuesto, la fuerza no lo era todo. Las conexiones también eran cruciales. Así, comencé a socializar mucho más y a forjar una reputación.
Dejé de ser el niño tranquilo y juguetón de antes para adoptar una arrogancia lúdica y una actitud de friki ante lo mágico, lo que curiosamente hizo que la gente se acercara a mí con más facilidad. En realidad, no fue tan malo. Gracias a eso conocí a gente increíble. ¿Quién iba a pensar que Saira Org, detrás de esa obsesión por el entrenamiento físico, era tan agradable? El punto es que mi inocencia murió y tuve que madurar deprisa para superarme. No estoy arruinado, sí, he cometido errores, ¿quién no lo ha hecho? Pero la diferencia entre los verdaderos hombres y los cobardes pusilánimes radica en un hecho muy simple. Solo aquellos que aceptamos que no somos perfectos y que podemos equivocarnos no nos volvemos débiles. Podemos llorar, podemos reír, podemos sentir culpa por los errores cometidos, pero no permitir que eso nos defina es lo que nos convierte en hombres. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi hermana? Sinceramente, no lo sé, quizás simplemente veo en ella al niño que tuve que dejar de ser, o tal vez solo estoy escribiendo esto para convencerme de que lo que estoy a punto de hacer es lo correcto. Hay algo que sé, no puedo pelear por ella. Podría hacerlo, sí, pero no le haría ningún bien. Soy innegablemente más fuerte, mis piezas son superiores. Elogiarlas y ofrecerles en mí a alguien que las amará siempre, sin importar si fallan o cuántas veces lo hagan, suele tener un efecto positivo. Ella, en cambio, se ha quedado estancada. Si actúa ahora para resolver sus problemas, nunca saldrá de ese punto muerto. Siendo realistas, cuando se enfrente a la realidad de que no puede vencer sola a Riser, cuando vea que su mejor esfuerzo fue insuficiente, chocará inevitablemente contra esa dura verdad. No será tan duro como lo que yo viví, y ruego porque nunca tenga que pasar por algo tan terriblemente horrible. Sin embargo, para que ella madure, este pequeño choque con la realidad debería ser suficiente. Y como me conozco y sé que no podré ignorar la situación de mi hermana, tengo un plan que me mantendrá ocupado por lo menos un par de semanas. Mi abuelo, el gran Zekran Bael, ha estado presionando a mi padre para que firme un contrato de compromiso con mi prima. No es que ella sea poco atractiva o me resulte desagradable. Simplemente soy demasiado joven y tengo otras prioridades antes de pensar en el matrimonio. Tengo literalmente toda la eternidad para encontrar a una chica, o chicas, ya que esta sociedad lo permite, con quien casarme. Sin embargo, ese no es el problema principal ahora. Ella tiene dificultades para controlar su poder de la destrucción debido a que nació con reservas mágicas anormalmente densas. Por esta razón, he decidido secuestrarla. Ayudarla a dominar su poder, me tomará mucho más tiempo de lo que quisiera. Sin embargo, me da un pretexto para no ir a auxiliar a Rías de inmediato. No es que sea un gran plan, de hecho, no es un plan en absoluto, pero es lo único que se me ocurre. Fin del diario.